Bueno, entonces seguimos ahora. Esta escuela culturalista, iniciada por Richard Morse, en realidad se funda a partir, a su vez hay una fuente común con la cual va a discutir, que es Louis Hirst. Louis Hirst tiene un libro de los años 50 que se llama La tradición liberal en América. Y es lo que muestra es que el liberalismo, una vez trasladado a Estados Unidos, donde a falta de una aristocracia tradicional que pueda oponerse a su expansión, se va a convertir en una suerte de segunda naturaleza, una ideología que se va a identificar con la nación misma norteamericana, ¿no? Bueno, y en un texto posterior que se llama The Founding of New Society, amplía ese modelo interpretativo para el conjunto de las naciones nacidas producto de la expansión europea. Y lo que va a decir que cada país va a reproducir la ideología dominante en el país conquistador en el momento de la conquista. Y por eso Estados Unidos se va a retomar las ideas liberales, burguesas, producto de la revolución burguesa que había tenido lugar en Inglaterra en esos años, mientras que los países de origen latino se van a quedar ceñidos, aferrados a esa tradición católica feudal que era la dominante en España y Portugal en el momento de la conquista, ¿no? Bueno, Morse retoma esta idea, pero introduce una variante, retomando, bueno, como muestran los historiadores hispanistas, en realidad en España nunca hubo una tradición feudal, sino por el contrario. En España hubo un impulso centralizador muy fuerte, ya muy tempranamente, producto de la reconquista, de la lucha contra los moros, ¿no? Y esto va a dar lugar, en realidad, España va a ser víctima de una suerte de modernización precoz. Ya se va a firmar un Estado centralizado aún bajo una serie de instituciones de tipo tradicional, ¿no? Y esto va a hacer que esta tradición patrimonialista que la llama, bueno, de cuya expresión más importante van a ser los Habsburgo, la Casa de Austria, que es expresión de este absolutismo precoz y modernización precoz en España. Y dice, precisamente porque España y Portugal han modernizado prematuramente sus instituciones políticas y renovado su ideología escolástica en el periodo temprano de construcción nacional y expansión ultramarina de Europa, rehuyeron a las implicancias de las grandes revoluciones y fracasaron en internalizar su fuerza generativa. Es decir, los países latinoamericanos no tendrían un impulso a su desarrollo inherente, a diferencia de las sociedades más avanzadas, que estas van a permanecer siempre iguales a sí mismas, ¿no? Bueno, el momento culminante que va a fijar determinar toda la historia subsecuente hispana y también América Latina para Richard Morse va a ser el triunfo de Castilla, de Isabel, sobre las tradiciones más democráticas de Aragón. A partir de ahí, entonces, ese es el evento decisivo y nada de lo que pasó después ya va a cambiar esto para Morse. Ahí se fija nuestra cultura política, que es la que va a determinar todo desarrollo político, histórico, social, hasta el día de hoy. Como que América Latina queda congelada, como era la foto en 1492, y eso ya es algo inmodificable para Morse, ¿no? Bueno, esto muestra, ¿no?, este carácter fuertemente esencialista, ¿no?, de estas visiones culturalistas. Como en realidad lo que hacen la vieja historia de ideas es eso, es
retomar, digamos, cómo se aplican los modelos, que son ellos mismos entidades a priori, y lo que historizaría es su relación con esta peculiaridad latinoamericana, que son a su vez ellas mismas concebidas también por métodos históricos, son esencias temporales y permanentes, ¿no? Hegel en realidad retoma esta idea de Morse, pero la discute, ¿no? Al mismo tiempo él dice, bueno, está claro, saben que México es el país más, el Estado mexicano es el más laico del mundo. Los ataques ya en el siglo XIX, temprano, toda la tradición liberal se va a forjar en su lucha, sobre todo en contra de las corporaciones y sobre todo contra la Iglesia, ¿no? Entonces, para Hegel, lo determinante no van a ser entonces las ideas de los Habsburgo, sino el impulso reformista borbónico, que como vimos es cuando se afirma realmente el Estado absolutista moderno. Pero bueno, ya los reyes borbones, cuando sube la casa de los Borbones al poder en España, traen las ideas ilustradas y hacen una serie de reformas, las famosas reformas borbónicas, una de las cuales, la fundamental, va a ser la reforma eclesiástica, cuyo punto culminante con Carlos III va a ser la expulsión de los jesuitas. Sobre todo se va a destacar a las órdenes religiosas. Bueno, es lo que ve que en realidad los liberales mexicanos, más que retomar la tradición de los Habsburgo, van a retomar este impulso reformista borbónico y van a continuar ese impulso reformista borbónico. Bueno, en esto Hegel todavía no se aparta en lo esencial de las escuelas culturalistas, el supuesto de que las ideas importadas suponen siempre un principio de selectividad. Lo que determina qué ideas se van a tomar de afuera o no depende de la cultura local. La cultura local es la que determina las condiciones de apropiación de esas ideas importadas. Ahora, es cierto que si bien no se aparta de ese principio más general propio de las escuelas culturalistas, desde el momento en que introduce la existencia de dos tradiciones distintas, la burga y la borbónica, va a empezar a desestabilizar ese modelo. Bueno, Claudio Bellis dice, en Francia e Inglaterra existía una complejidad de ideas lo suficientemente rica como para satisfacer la idea de los más radicales a los más conservadores en América Latina. Entonces la escultura local explicaría por qué de esa diversidad de ideas se toman una y no otra. Ahora, desde el momento en que vemos que también hay diversidad de tradiciones en América Latina, ya no podemos explicar por qué los liberales mexicanos del siglo XIX tomaron la tradición borbónica y no las burgas, por ejemplo. Lo que demuestra que hay también un proceso de selectividad de las propias tradiciones, que las tradiciones no solo permanecen, sino que son refuncionalizadas permanentemente, algunas de las cuales resignificadas, algunas de las cuales van a permanecer y otras van a ser dejadas de lado. Entonces ya desde que introducimos esta precisión vemos que las culturas locales ya no servirían como principio de explica toda la historia política, sino que a su vez ellas mismas deberían ser explicadas. Ya no se sabe, bueno, hasta qué punto la historia cultural explica la historia política o la historia política explica la historia cultural. Nos da la pauta de por qué ciertas tradiciones permanecen y otras son dejadas de lado, ¿no? Bueno, esto de hecho, bueno, vemos que encierra
a la escuela culturalista en un círculo argumentativo, porque en última instancia las explicaciones culturalistas presuponen la idea de una totalidad cultural, de un sustrato orgánico de tradiciones y valores. Todo cuestionamiento es la idea de un trasfondo orgánico, un uniforme de tradiciones, las vuelve inevitablemente precarias, no inestables. Ahí Bernard Belin explica esto con una historia, ¿no? Él dice, creo que el Voyager 6, no sé, el Voyager 1, cuando va a sacar fotos de Saturno, y dice, cuando vemos Saturno desde no sé cuántos millones de kilómetros en la Tierra, se nos aparecen los anillos de Saturno como unos aros uniformes, ¿no? Ahora, cuando se los fotografía desde apenas unos pocos miles de kilómetros de distancia, se descubre que eso que nosotros vemos como un anillo uniforme no es nada más que una ilusión lumínica, compuesta de infinidad de rocas y hielo de distinta forma, tamaño, composición, etc. Bueno, lo que dice, lo mismo se puede decir para la escultura. Cuando esto de que América Latina constituye un todo uniforme que identifica que hay ciertos valores y principios que nos identificarían a todos los latinoamericanos desde el río Bravo hasta Ushuaia, a todos los latinoamericanos de distintos lugares, de distintas condiciones sociales, formaciones culturales, edades, etcétera, etcétera, bien puede ser una pura ilusión lumínica que cuando nos acercamos un poco más vemos hasta qué punto en realidad hay una infinita diversidad de tradiciones y valores que coexisten en este continente o subcontinente, ¿no? Bueno, el problema metodológico de fondo, ¿no? es cómo en realidad no hablar de una cultura local, ¿no? Cómo no referir las ideas de América Latina a un supuesto sustrato cultural que explicaría entonces el sistema de sus desviaciones y distorsiones locales. Si no tendríamos alguna distorsión local, algo que explique estas desviaciones de los modelos europeos, de nuevo se plantearía el viejo problema. Entonces, ¿qué sentido tiene estudiar la historia de ideas latinoamericanas? Si acá no son más que ideas cambiantes todo el tiempo según las circunstancias locales, no sería nada muy distinto a lo que ocurre en Europa. Hay supuestamente algún principio de inteligibilidad que nos permite entender cuál es la peculiaridad de las ideas latinoamericanas respecto de Europa, ¿no? Ahora, el punto es que esto no se trata de una verdad de hecho, entonces, sino que es, digamos, las desviaciones locales, ¿no? La cultura, la idea de una cultura local, no es nada más que ocupa un casillero dentro de una grilla teórica. Es necesario postular la existencia de ciertas tradiciones locales para que tenga sentido todo este esquema teórico de los modelos y las desviaciones. Sin particularidades latinoamericanas, en realidad las particularidades latinoamericanas no serían más que aquello que historiza, que le da un contenido empírico concreto a esos formas abstractas que serían los tipos ideales. Son el modo particular en el cual vienen a inscribirse. Pero como les decía antes, los modelos o tipos ideales son entidades a priori genéricas y las tradiciones culturales son realidades eternas, esenciales, también en el fondo históricas. Lo que se logra en realidad un efecto pseudo-histórico a partir de la combinación de dos abstracciones. Bueno, para romper entonces este cerco de tratar de buscar las desviaciones locales,
Es necesario entonces penetrar cuál es el sustrato teórico, ¿no?, sobre el cual se fundan estos esquemas interpretativos, problematizarse esos mismos esquemas. Por eso no basta con cuestionar los contenidos de estas narrativas tradicionales de ideas, porque aún aquellos que son críticos de esta vieja historia de ideas terminan tarde o temprano cayendo en el viejo tópico, ¿no?, de que las historias de ideas en América Latina, los modelos europeos, una vez trasladados a América Latina, un contexto distinto, tomaron un carácter centralista y autoritario, extraño a su modelo de origen, y eso se entra a repetir millones de veces. Aún, ya les digo, sí, no vamos a poder escapar a eso nunca si antes no minamos los supuestos teóricos, los supuestos de orden epistémico sobre los cuales se fundan esas narrativas. Bueno, esto es lo que nos ofrece la nueva historia intelectual. Bueno, ya Bernard Bailey, que recién les mencioné, estudiando, empieza a problematizarse este esquema de Lewis Hart. Bueno, la paradoja es que cuando Charles Hell escribía todo esto, ya en Estados Unidos empezaba a desmontarse esta perspectiva de Lewis Hart. Contrariamente a lo que decía Lewis Hart, Bailey muestra que, lejos de ser de ideología nacional por antonomasia el liberalismo, él, estudiando la pamfletería del periodo revolucionario, encuentra que el discurso revolucionario americano remitía no a la tradición liberal, sino a una tradición de mucha más antigua data que él llama humanismo cívico, que después se va a replantear a través de Gordon Wood y John Pocock como republicanismo clásico, ¿no? Y esto va a hacer que estallen los estudios sobre republicanismo clásico, al punto que hoy en Estados Unidos ya todo va a ser republicano, digamos, ¿no? Bueno, se va a hablar de un republicanismo negro, un republicanismo feminista, todo es republicano. Y esto, bueno, va a hacer que pues Pocock encuentra 92 definiciones distintas del republicanismo clásico que van a ser contradictorias entre sí. Pues lo cierto es que este debate entre liberalismo y republicanismo va a problematizar las categorías hasta tal punto que llega un momento que los únicos que saben qué es hoy el liberalismo, que hoy saben qué es el liberalismo, van a ser los historiadores de ideas latinoamericanos, porque los especialistas hoy no se ponen de acuerdo al respecto. Bueno, hay un libro de John Donne, que es miembro de la Escuela de Cambridge también, dedicada a Locke, donde hace una introducción en el que muestra que sobre las ideas de Locke hay infinidad de interpretaciones diversas y aún opuestas, de la más amplia gama, desde que era un calvinista furioso a un revolucionario extremo, todas las interpretaciones posibles, ¿no? Ahora, esta problematización de los modelos para los latinoamericanos sería ya inabordable, imposible de aceptar, porque si nosotros no partimos de la base de que sabemos cuál es el liberalismo, ya no podemos nunca, y cuáles son las ideas de Locke, ya no podríamos ponernos a discutir hasta qué punto Alberti o Moro o quien fuera se apartó de las ideas de Locke. Para nosotros esos modelos tienen que aparecer como realidades intangibles, perfectamente transparentes, sin jamás poder problematizarnos ese modelo, porque si no, no podemos llegar nunca a lo que sería nuestra preocupación, que es cómo los pensadores locales se desviaron de esos modelos, ¿no? Bueno, el punto es que, como vamos a ver después, digamos, no se trata tanto de liberalismo o republicanismo y adoptar ahora el lenguaje republicano liberal si seguimos pensándolo como sistemas de ideas, ¿no? En última instancia,
el intento de historizar las ideas genera contradicciones insalvables, porque no hay, las ideas, como dijimos, son entidades abstractas, no es ahí en el plano de las ideas donde vamos a descubrir justamente las transformaciones significativas que se producen por los traslados contextuales, porque las ideas son independientes de su contexto, ¿no? Y no podremos ver qué es lo que peculiariza un tipo de discurso en cada contexto particular, porque no es ahí en el plano de las ideas donde se encuentran las marcas de aquello que historiza los discursos, ¿no? Es para ello que debemos entonces apelar a otras herramientas conceptuales que son las que nos ofrecería la historia, la nueva historia intelectual, ¿no? Pero antes de ver eso, entonces vamos a ver el otro de los textos que teníamos para esta semana, que es el de Guerra. Guerra continúa de alguna forma esta escuela revisionista. Guerra fue muy influyente, sobre todo con motivo del bicentenario de las independencias. Se dio un boom de estudios sobre el temprano siglo XIX en América Latina. Y él, bueno, ofrece una serie de pautas fundamentales que van a ser las que van a determinar todo el debate ya en estos últimos años, el debate en la historia intelectual en estos últimos años, ¿no? Él, bueno, básicamente él rompe con el esquema de las influencias ideológicas, ¿no? A diferencia de cómo era la historia tradicional de ideas latinoamericanista, que explicaba las revoluciones de independencia como resultado de la llegada de las ideas ilustradas de Francia, las ideas de la Revolución Francesa, libertad, igualdad, fraternidad, etc., él trata de analizar cómo se alteran objetivamente las ideas a partir del desarrollo de lo que él llama las nuevas sociabilidades, ¿no? Como que no se trata simplemente de una lectura de texto, sino cambios que se dan en los modos de articulación de las ideas a partir del surgimiento, bueno, de los clubes, las sociedades patrióticas, los cafés, etcétera, que instituyen un ámbito de sociabilidad política absolutamente novedoso. Y esto es lo que define la modernidad de los modos de circulación de ideas en un contexto determinado, ¿no? Entonces él va a relacionar estas transformaciones conceptuales con alteraciones producidas a nivel de las prácticas políticas que están asociadas, como decía, a nuevos ámbitos de sociabilidad y nuevos tipos de subjetividades políticas, ¿no? Que es lo que define básicamente el surgimiento de lo que suele llamarse una esfera pública, ¿no? Y esto le permite entonces a Guerra superar el tradicional, esa dicotomía, ¿no? Los historiadores de ideas latinoamericanos entonces van a contraponer el carácter ilustrado, moderno del pensamiento latinoamericano frente al carácter atrasado, feudal, católico del pensamiento hispano. El pensamiento revolucionario estaría más asociado ya a ideas ilustradas, modernas, mientras España seguía aferrada a su tradición colonialista, feudal, católica, etc. En realidad, Guerra, en primer lugar, él ve que se trata en realidad de un proceso revolucionario único que se da a partir, sobre todo en 1808, con la abdicación de Fernando VII, la vacancia real, que abarca, bueno, un proceso revolucionario que abarca de conjunto al imperio y que de hecho tiene
su epicentro en la península y no en las colonias. Es en la península ibérica donde se producen las principales novedades políticas y conceptuales que luego se van a trasladar a las colonias. Y esto tiene que ver, bueno, con las guerras de independencia, el surgimiento de las cortes, la Constitución Liberal de Cádiz de 1812, etc., ¿no? Bueno, esto entonces va a arrancar a América Latina y al Imperio Hispano de este lugar marginal que tiene tradicionalmente y pasar a ser parte constitutiva de el ciclo de revoluciones democráticas que se dieron en todo el mundo atlántico en esos años, ¿no? Ahora, esto lo lleva, ¿cuáles son algunos de los problemas, ¿no? Pues, en primer lugar, él como vimos tradicionalmente, vuelve a recaer en ciertas dicotomías. Para él habría como un COSELEC, una única mutación conceptual que se produjo en torno a 1800, ¿no? Y todo lo que viene antes es tradicionalista y todo lo que viene después es moderno, ¿no? Ahora, el punto fundamental es que en este esquema dicotómico, nuevamente América Latina queda del lado equivocado de la ecuación, ¿no? Porque para él esas novedades teóricas que se dieron en la península, en América Latina no se van a haber producido. Por eso acá la revolución se da, no tiene por factores endógenos, sino por un impulso exógeno, que es el que llega de la península española, y que acá el lenguaje político, los imaginarios van a seguir aferrados a estos imaginarios tradicionales, ¿no? Entonces vamos a tener que él termina así, el cuestionamiento al esquema tradicional termina resolviéndose en una inversión de ese esquema tradicional frente al esquema de la modernidad latinoamericana, frente al atraso hispano. Ahora él va a invertir y va a hablar en última instancia de la modernidad española y el tradicionalismo latinoamericano, ¿no? Y en la medida que se trata de dos bloques homogéneos, necesariamente todo lo que escapa al tipo ideal moderno liberal solo puede ser interpretado en este esquema como un resabio del pasado, como una especie de arcaísmo que permanece en la modernidad, ¿no? Digamos, es que este esquema de modernidad y tradición así van a perder entonces el carácter histórico, sino que van a ser como dos principios eternos que en realidad están en pugna eterna hasta el día de hoy, básicamente. Uno puede encontrar las huellas de esa controversia también en el presente. Todo lo que no es liberal, moderno, democrático, sería nada más que un resabio del pasado que se obstina en preservarse, que se niega a morir, ¿no? Bueno, esto, bueno, ya en un sentido hay un aporte que muestra, bueno, acá retoma en realidad una cierta idea que era muy fuerte en las corrientes historiográficas católicas, ¿no? Que enfatizaban, ¿no?, esta idea de que en realidad la idea pactista a la que apelan los revolucionarios de 1810 en realidad no remite a Rousseau y a la Ilustración, sino una tradición política hispana de más antigua data, que remiten fundamentalmente a Francisco Suárez y a los neoescolásticos, que son los primeros que teorizaron acerca de la teoría del pacto social, ¿no?
Bueno, pero esto le permite, por un lado, cuestionar como dice Alperín, la imagen, la autoimagen de los revolucionarios. Los revolucionarios se vieron a sí mismos como marcando una ruptura con el pasado colonial, feudal, etcétera, con la revolución como una nueva aurora de la libertad, y eso les impedía descubrir hasta qué punto las raíces para esa ruptura con el pasado se encontraban en ese mismo pasado frente al cual querían romper, dice Alperín, ¿no? En última instancia, el discurso revolucionario le impide ver las condiciones que hicieron posible esa misma ruptura, ¿no? Ahora, como les decía, Guerra lleva a invertir, ¿no?, entonces la ecuación, y esto lo lleva, por ejemplo, a decir que, bueno, él da un ejemplo, básicamente toda la historiografía sobre que se difunde en el Bicentenario, ¿no?, hace parte de esta oposición, de que producir todo el discurso de la Revolución de Independencia, en realidad el gran problema era el sujeto de la imputación soberano. Cuando se dice que el pueblo es soberano, la pregunta que surge es ¿cuál es ese pueblo del cual se habla? Y para los latinoamericanos no van a tener todavía una idea unificada, moderna de nación, sino que van a seguir remitiendo a los pueblos concretos del antiguo régimen, básicamente a las ciudades como entidades corporativas, y que esto explicaría entonces el proceso de desintegración territorial, guerra civil, la inestabilidad política que estalla luego de la independencia, ¿no? En el caso de las Cortes de Cádiz, donde asisten los diputados americanos, también se expresa esto, que ellos, en realidad, bueno, acá ya empezamos a ver algunos problemas de esta interpretación. Los diputados americanos que van a Cádiz representando a las colonias van a desconocer la legitimidad de los dictámenes de las Cortes gaditanas, afirmando que todo aquello que se ha resuelto ahí tenía que ser antes refrendado por el voto de los pueblos, y es acá que aparece la idea del pueblo en plural. Pero en realidad esto tiene poco que ver con el mayor tradicionalismo, modernismo de los diputados americanos. Ellos hablan de pueblos y frente a la idea de pueblos simplemente porque ellos no estaban del todo de acuerdo con esas cortes. Era un problema político, no cultural o porque fueran tradicionalistas, simplemente que ahí en las cortes ellos cuestionaban el hecho de que si bien se había admitido la presencia de diputados americanos, la representación era muy minoritaria porque, bueno, si bien se pensaba que la población de las colonias y de España eran equivalentes, o sea, le debería haber correspondido mitad de diputados hispanos peninsulares y mitad a los españoles americanos, pero como se excluyeron del censo a las castas, entonces mestizos, indígenas, negros, etc., entonces ya la representación americana era muy menor. En esto hay que decir que los diputados americanos eran mucho más modernos y democráticos que los hispanos, que querían una representación individual e igualitaria, ¿no? Por eso, el problema fundamental que vemos acá es pretender extraer conclusiones acerca de la naturaleza social o cultural de los sujetos a partir de definiciones que se definen estrictamente en el plano estrictamente político. Los alineamientos y realineamientos que se van a producir responden específicamente a una lógica política, que va a tener que ver cómo en cada momento se definen los problemas en disputa, ¿no? Ahora, el problema de ver una América Latina como una entidad homogénea,
que se mantiene aferrada a su tradición colonial hispana, nos va a dar como resultado, bueno, una imagen del pasado colonial, decía, estático, donde van a ser 3 siglos donde no va a pasar nada. Y esto plantea un problema que o lo obliga a Guerra y a toda esta corriente revisionista ya más reciente a explicar el estallido revolucionario a partir de condiciones fundamentalmente circunstanciales, como fue la abdicación de Bayona. Es lo que dice que en realidad en América Latina y en el mundo hispano había una idea de que, bueno, hasta ese momento cuestionar la monarquía era más que un problema político. Nadie se imaginaba un régimen de gobierno distinto a la monarquía en ese entonces, como nosotros no nos imaginamos un gobierno distinto al republicano democrático. Para ellos era la única forma natural de gobierno. No solo no era inconcebible, era hasta herético, era una figura sagrada el monarca. Sin embargo, esto cambió, muestra muy rápidamente entre los años cruciales, entre 1808 y 1810, que tiene que ver con esta disputa que se dan en las Cortes en Cádiz, ¿no? Es ahí donde empiezan a distanciarse las colonias de España, ¿no? Pero la ruptura revolucionaria supuso mucho más que un cambio político. Fue un verdadero quiebre cultural. Y es como que nosotros de repente surgiera un régimen de gobierno que ya no funcionara sobre nada de lo que nosotros conocemos, que no haya más elecciones, ni partidos políticos, ni nada de eso. Es más, que todo esto que nosotros tenemos ahora de repente nos parezca ya absurdo, ridículo. Bueno, ese quiebre cultural tan profundo, bueno, por un lado va a enfatizar hasta qué punto supuso la revolución de independencia un quiebre fundamental, pero al mismo tiempo no se podría explicar por un desarrollo endógeno, habría que explicarlo por meras circunstancias. Pero es cierto que un quiebre semejante no se pudo haber producido en el corto lapso de 2 años y simplemente por circunstancias fortuitas. De hecho, un siglo antes hubo una crisis dinástica tan o más grave como la que se produjo en 1808, cuando fue la guerra de sucesión. Hubo 3 casas dinásticas en guerra por el trono de España, que cuando se produce el paso de los Austrias a los Habsburgo, a los Borbones, hubo 11 años de guerra civil, pero en 1700 a nadie se le ocurrió independizarse. ¿Por qué las circunstancias análogas que en 1700 no tuvieron ninguna consecuencia, en 1800 sí la tuvieron? Indudablemente algo pasó en el medio, una serie de cambios políticos, pero esta imagen estática del pasado colonial no permite entender y no permite explicar la revolución de independencia más como el resultado de circunstancias puramente ocasionales, ¿no? Y el punto fundamental es que esta visión estática del pasado colonial se va a prolongar también hacia el periodo independiente. Como vimos, América Latina va a seguir aferrada a este imaginario tradicional aún hasta el presente. De hecho, en otro libro, en realidad en un libro anterior al cual él empieza trabajando la Revolución Mexicana muchos años antes de dedicarse a la Revolución de Independencia, y ese mismo esquema lo había planteado para el siglo XX en México. Dicen en México del antiguo régimen a la revolución, que justamente el título ya nos dice, la división esencial, dice, era pues lo que separaba una sociedad holista formada por actores colectivos, que sería la del porfiriato anterior a la revolución, de los partidarios de un concepto que asignaba al individuo el papel de referencia tanto política como social. O sea, nuevamente va a ser la lucha entre modernidad y tradición, que en realidad la transición habría sido en el siglo XX y no en el siglo XIX, aunque tampoco
Bueno, va a haber otros que aún entonces van a decir que no es así, que América Latina, bueno, como la Escuela de Estudios del Derecho de Bartolomé Clavero, dice que aún hoy América Latina sigue siendo feudal. Sigue de nuevo esta lucha entre una visión holista y una visión individualista, esta oscilación permanente, donde bueno, cada uno se va a dedicar a discutir si era un poco más holista o un poco más individualista en la cultura local, ¿no? Bueno, en el caso de Guerra, el que insiste, para él la huella más clara de ese tradicionalismo latinoamericano es el unanimismo, que tiene que ver, bueno, como decía, la persistencia de estas tradiciones solistas, ¿no? Y en esto se da una paradoja, porque él toma como modelo a Collin, que es el que hace estudios sobre la Revolución Francesa, que justamente es el primero que enfatiza el rol de las sociedades literarias, los cafés, estas nuevas sociabilidades para explicar el estallido de la Revolución Francesa, ¿no? Que es, bueno, una visión, bueno, conservadora, contra de la revolución, que va a ver el unanimismo jacominista, del jacominismo, la fuente del terror, ¿no?, que se va a imponer, ¿no? Pero, pues Collin en su momento fue bastante olvidado, el quien lo rescata después François Furet en el contexto justamente de los estudios que estallan con el bicentenario de la Revolución Francesa. Ahora, en Collin el holismo y el centralismo es el rasgo más propiamente moderno frente a las tradiciones más pluralistas, democráticas del antiguo régimen. Él es un crítico de la modernización política. Guerra retoma a Collin, pero invierta las valoraciones. Ahora el holismo, el autoritarismo, el centralismo es tradicionalista, mientras que la modernidad es individualista, plural, etc. Bueno, esto tiene que ver también, Guerra era un pensador profundamente católico, miembro de número del Opus Dei, y bueno, tiene que ver con un giro liberal que se da dentro de la propia derecha católica, ¿no? Ahora, en los últimos años, décadas del siglo XX, el catolicismo reaccionario se vuelve liberal, digamos, ¿no? Adopta el liberalismo y entonces termina invirtiendo estas categorías tradicionales, ¿no? Pero en última instancia todos estos debates lo único que terminan mostrando hasta qué punto todas estas categorías son totalmente arbitrarias, todos estos esquemas dualistas, cada uno los maneja como quiere porque en realidad no dicen nada, ¿no? Todo puede ser tradicional o moderno según como lo veamos, yo puedo perfectamente interpretar uno como otro, ¿no? Bueno, en última instancia decía, aún como vemos, aún estos intentos de renovación de la historia intelectual latinoamericana va a terminar reinscribiéndose dentro de los marcos tradicionales de la historia de ideas, ¿no? Y sobre todo la serie de dualismos que son propios a toda la historia de ideas, ¿no? A la lucha entre iluminismo, romanticismo, racionalismo, espiritualismo, holismo, individualismo, etcétera, etcétera, ¿no? Por eso, como les decía, ya no basta con discutir o cuestionar los contenidos de los discursos, sino que es necesario entonces penetrar cuáles son los supuestos de orden epistemológico, teórico que subyacen a estas interpretaciones. Si no minamos en última instancia estos viejos esquemas fundados en modelos y desviaciones, tarde o temprano, por más críticos que seamos de la historia de ideas, volvemos a caer en los mismos esquemas y marcos
teóricos propios, históricos, a prioristas, propios de la vieja historia de ideas, ¿no? Y de los dualismos que les son inherentes. Bueno, la clase que viene entonces vamos a ver qué otro tipo digamos, cómo las herramientas de la historia, de esta nueva historia intelectual, nos ofrecen la posibilidad de abrir perspectivas nuevas, ya alejadas de estos viejos esquemas, de los marcos propios de la vieja historia de ideas. Cómo estas otras herramientas nos permiten reformular los modos de comprensión, los modos de interrogar la historia intelectual también en América Latina, ¿sí? Bueno, dejamos ahora acá y la clase que viene vamos a ver entonces, sobre todo nos vamos a centrar en lo que se llama la problemática, el tópico de las ideas fuera de lugar, ¿no? Cuyo principal teórico al respecto fue un brasileño, Roberto Schwartz, en realidad sociólogo, pero que se dedicó sobre todo a la teoría cultural y a la crítica literaria en Brasil, una figura sumamente importante para el debate teórico. Y este texto en particular que vamos a ver, el de las ideas fuera de lugar, va a ser un texto inmensamente, ampliamente, muy debatido, sobre todo los años 70, ¿no? Pero sigue siendo uno de los tópicos centrales sobre el cual gira toda la teoría cultural y toda la teoría histórica intelectual en América Latina. Esta idea de que las ideas europeas en América Latina estarían fuera de lugar debido a que no surgieron en otros contextos y no se adecuarían completamente a nuestra realidad particular, ¿no? Bueno, la clase que viene entonces vamos a seguir con eso.